En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba y fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. En este lunes santo vamos a escuchar la unción de Jesús en Betania, justo antes del día de la Pascua. Justo antes también en este Evangelio de que Jesús entre en la ciudad de Jerusalén. Escuchamos este Evangelio en el lunes santo, pero de alguna manera nos sirve para preparar lo que será la Pascua, lo que será la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Escuchamos. Del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí, y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Estamos en la última semana de la vida pública de Jesús, 6 días antes de la Pascua, en el lugar de Betania, que es el lugar del amigo, el lugar donde Jesús tiene esa casa, esa familia que le recibe siempre que va a la ciudad de Jerusalén. Betania y Jerusalén están muy cerca, y Betania era el descanso del corazón de Cristo, era el lugar donde Jesús iba a descansar. Estaba Jesús allí, que era un lugar habitual para él, era un lugar familiar, y estaban Marta y Lázaro. Y María de repente aparece en la escena con el frasco de perfume. Se nos dice que era una libra de perfume de nardo puro muy caro. Lo ungió los pies de Jesús y se secó con sus cabellos. Otro relato, no sé si es el de Mateo o el de Marcos, nos dice que quebró todo el frasco, indicando que no dejó nada sin utilizar. Los santos han visto en este gesto de María una labor reparadora del corazón del Señor, porque el Señor no va a poder ser embalsamado adecuadamente cuando muera. De hecho, sabemos por los evangelios que las mujeres van muy de mañana, al día siguiente de la Pascua, para poder embalsamar bien el cuerpo de Jesús, porque no dio tiempo ni siquiera a enterrarle según la costumbre, según la tradición. María, impulsada por el Espíritu Santo, descubre qué es lo que Cristo va a hacer en Jerusalén, qué es lo que Cristo va a hacer esos días en la ciudad santa. Por eso unge los pies del Señor. Además, como digo, entre el paralelo de Mateo, Marcos y este relato de San Juan, se nos dice que se quebró el frasco y toda la casa se llenó del olor del perfume, indicando que la entrega que María hace al Señor de su vida, de su ofrenda, es total, es irreversible. No hay remedio a la entrega que María está haciendo. Además, se llenó del perfume. ¿Por qué? Porque era una ofrenda agradable al Señor. Siempre tenemos aquí el corazón que es capaz de ver el amor de Cristo, de lo que va a hacer,
Y luego tenemos los corazones que se van cerrando poco a poco en sí mismos. ¿Por qué lo digo? Por la figura de Judas Iscariote que tenemos en este Evangelio. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? A ver, aquí está la parte interesante de lo que tantas veces nos achacan a la Iglesia, y es, si la Iglesia vendiera todos sus bienes, las iglesias, candelabros, cálices, y lo diera a los pobres, entonces habría menos hambre en el mundo. Sí, es verdad, pero es que la Iglesia no está solo para cuidar de los pobres, y a lo mejor esta sentencia es muy fuerte y a alguien le escandaliza, sino que la Iglesia también tiene que cuidar del Señor, tiene que cuidar de Dios, porque lo dice aquí el Señor en el Evangelio: déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al Señor tenemos que cuidarle siempre, y el Señor se merece lo mejor. Lo que pasa que, además de que el Señor se merece lo mejor, y pienso por ejemplo en el cuidado de la liturgia, de los ornamentos, de todo lo externo, de que las iglesias estén limpias, decentes, sean bellas, además de eso también es verdad que la iglesia está destinada a llevar a Cristo a los demás, pero no podemos llevar a Cristo si no tenemos el corazón puesto en Cristo. Entonces, Judas, ¿qué es lo que hace? Una excusa muy barata. Esto se podría haber vendido para los pobres. Lo que le interesaba a este hombre no eran los pobres. Como tanta gente que critica a la iglesia por esto, no le interesan los pobres. Lo que le interesa es que la iglesia tiene patrimonio, que la iglesia tiene... que si la iglesia no tuviera ese patrimonio habría que ver quién lo mantenía también. Pero bueno, estamos comentando el Evangelio y no estamos hablando de una cuestión social. Entonces vemos el corazón de María que se inclina ante el Señor, que seca incluso con sus cabellos los pies, una acción muy inusual en el pueblo de Israel, porque solo los esclavos, siervos, eran los que alguna vez podían lavar los pies, incluso algunos se podían despedir y decir que si le pedía lavar los pies se podía marchar. María no solamente besa o limpia los pies, sino que los seca con sus cabellos, indicando que le está entregando no algo al Señor, sino que se está entregando ella misma al Señor. Y luego tenemos el corazón de Judas, que rechina ante el amor fiel y delicado hacia el Señor que profesa María. Y concluyo con esto, muy curiosa la terminación del Evangelio. El término: gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí, fueron no solo por Jesús, sino también por Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Dice el evangelista: los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús, porque la vida de Lázaro era un signo para todos los judíos, igual que cuando uno resucita, se deja tocar por la acción de Dios, es signo, es testimonio para todos los que tiene cerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.